Personas que están viendo el video, en este voy a tratar algunos ejercicios de polígonos regulares. Para ello necesitamos estas fórmulas que se pueden ver en la parte de la derecha. Entonces les sugiero que las escriba o tome pantallazo de ellas para que las pueda utilizar con mayor facilidad. El primero de los ejercicios dice que la figura adjunta tiene un lado de 9 centímetros. O sea, básicamente nos está diciendo de que esta parte de acá mide 9 centímetros. Dicho sea de paso, esto es un hexágono, es decir, que tiene 6 lados. Por ello, vamos a utilizar n igual 6 en todas las fórmulas que aparecen en la derecha, ¿verdad? La n es igual a 6 porque se trata de un hexágono. Entonces, fíjese que lo primero que se nos pregunta acá es la cantidad de diagonales totales. Entonces, la cantidad de diagonales totales es básicamente utilizar la primera de las formulillas que está ahí arriba. Dice n por n menos 3 entre 2. Entonces, utilizando la formulilla de las diagonales, ¿verdad? Voy a escribirlo por aquí. Es n por n menos 3 entre 2. Lo que tendríamos que hacer, a ver, escribir menos 6 es entre 2. Deberíamos escribir 6 por 6 menos 3 entre 2. Haciendo esto en la calculadora, esto nos va a quedar 9. Entonces, esa es la cantidad de diagonales totales. Sería 9. Las diagonales desde un vértice, eso tiene una fórmula específica que sería n-3. Fíjese, aquí donde se indica. Entonces, en este caso tendríamos que hacer n que es 6, ¿verdad? A eso le restamos 3. Eso me quedaría como resultado 3. O sea, las diagonales desde un vértice es igual a 3. Entonces vamos escribiéndolo por acá. Vamos con la sumatoria de los ángulos internos. Para esto hay que seguir la formulita de la sumatoria de los ángulos internos, que es 180 por n menos 2, tal y como aparece acá, ¿verdad? 180 por n menos 2. Entonces tendríamos que hacer 180 por n, ¿verdad? La n vale 6 en este caso, menos 2. Entonces, si nosotros hacemos esto, eso nos va a dar 720 grados. Muy bien. Le dejo de tarea hacer esa operación en la calculadora. Entonces, la sumatoria de los ángulos internos es 720 grados. La siguiente, la medida del ángulo interno. La medida del ángulo interno, tal y como aparece allí en las fórmulas, dice que debo hacer 180 por n menos 2 entre n, o sea, por 6 menos 2 entre la n. Y la n recordemos que vale 6, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a hacer por acá. Tendríamos que hacer 180 por 6 menos 2. Todo esto entre 6. Tecla igual y eso me va a dar 120. Quiere decir que la medida del ángulo interno es 120. 120 grados, ¿verdad? 120 grados. La siguiente es la medida del ángulo central. La medida del ángulo central, siguiendo la fórmula, es 360 entre n, es decir, 360 entre n, que es 6. Eso en la calculadora me va a dar 60 grados. Entonces, la escribimos aquí en la columna de respuestas, 60 grados. La siguiente es la sumatoria de los ángulos externos. Vea que esta es una fórmula fija. Siempre van a ser 360. Eso es invariante. Entonces escribimos por acá 360 grados. La siguiente es la medida del ángulo externo. La medida del ángulo externo es igual que la medida del ángulo central, fíjese. ¿Por qué? Porque tienen la misma fórmula, fíjese. La medida del ángulo central está acá y es la misma fórmula del ángulo externo. Por tanto, siempre nos va a dar lo mismo. ¿Y cuánto me había dado la medida del ángulo central? 60.
Aquí está. Entonces simplemente lo vuelvo a copiar. 60 grados. Ahora viene una serie de cálculos de lo que es el radio, la apotema, el perímetro y el área, tal y como aparecen ahí en esta parte de aquí. En el orden es radio, apotema, perímetro y área. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer a continuación. Para ello, vamos a necesitar la ley de senos. Entonces, por acá arriba le voy a dejar un link a un video para que usted recuerde la ley de senos. Muy bien, entonces, lo primero que ocupamos para resolver esos 4 siguientes pasos es saber que se me decía de que el lado de este hexágono es 9. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer el triángulo que se hace en estos casos. Acuérdese que el triangulito que nosotros vamos a formar siempre parte del centro. Entonces, supongamos que este puntillo de ahí que acabo de hacer, vamos a hacerlo. Ese puntito de acá, vamos a ponerlo un poco más grande, que este puntillo de acá ok, que este es el centro. Entonces vamos a hacer el triángulo del que estamos hablando. Entonces el triángulo lo formamos desde el centro hasta uno de los vértices. Siempre tienen que ser vértices seguidos, ¿verdad? Vértices consecutivos. Ok, vamos a mejorarlo aquí. Fíjese, lo que he hecho fueron 2 radios, ¿no? Entonces estos vendrían a ser los radios. Radio y radio. Ahora lo siguiente que voy a hacer es que voy a trazar la apotema. Y la apotema la voy a hacer con un tono verde. Entonces recordemos que la apotema siempre me forma un ángulo recto acá me forma un ángulo recto acá con el lado. Entonces esta en verde sería la apotema. Muy bien, recordemos que el ángulo central ya lo tenemos y mide 60 grados, pero el ángulo central es todo este completo de aquí, todo es en rojo. Entonces, todo este ángulo en rojo de acá ya sabemos que mide 60 grados. ¿Por qué? Porque ya lo hemos calculado aquí, fíjese donde le estoy marcando. Ya eso ya lo teníamos. Mide 60 grados. Entonces, yo sé que solamente esta parte que estoy coloreando aquí, fíjese, véala esta. Solamente ese sería la mitad del ángulo central. Entonces mediría la mitad de 60, o sea 30. Entonces vamos a marcar esa parte de allí, sabiendo que todo esto, este sería 30. Muy bien, entonces con base en esto, yo lo que voy a hacer es que me voy a traer este triangulito de acá, solamente este que estoy coloreando en rojo. Y lo voy a hacer por acá un poco más grande. El mismo triángulo ese en rojo. Entonces lo traigo por acá. Lo voy a hacer a mano alzada. Voy a mejorarlo un poco por aquí. Entonces, este triángulo sería este de allí. Nosotros podemos observar, ¿verdad? Que este de aquí vendría a ser el apotema. Este vendría a ser el radio. Este es el que mide 30 grados, ¿verdad? Que acabamos de verlo. Este es un ángulo recto. Entonces, nosotros sabemos que los ángulos internos de todo triángulo miden 180, ¿verdad? Entonces, a 180 le voy a restar 30 de este ángulo y le voy a restar 90 de ese otro ángulo de allí.
¿Para qué? Para nosotros saber cuánto mide este tercer ángulo de aquí. ¿Ok? Entonces, haciendo esta resta, yo me doy cuenta que eso me va a quedar 60 grados. Le dejo de tarea hacerlo. 60 grados. Y además, yo sé de que este lado de acá, este que estoy señalando, ese va a medir 4.5. ¿Por qué va a medir 4.5? Porque resulta que el lado completo, o sea, todo esto de acá que estoy señalando en azul, mide 9. Por tanto, esta partecita de acá, esta va a medir la mitad de 9. Y cuando hacemos 9 entre 2, fíjese, 9 dividido entre 2, eso me va a dar 4.5. Quiere decir que este va a medir 4.5, la mitad de el lado. ¿Ok? Dicho esto, vamos a aplicar ahora sí la ley de senos. Entonces, la ley de senos me diría entonces que el seno de 30 grados, o sea, el seno de este ángulo entre el lado opuesto, o sea, entre 4.5, tiene que ser igual a el seno de 90 grados, que sería este ángulo recto de acá, este que estoy señalando, S dividido entre R, y eso tendría que ser igual que el seno de 60 grados entre el lado opuesto, que en este caso sería la A. O sea, el seno de los ángulos los dividimos entre el lado opuesto. Ahora, yo sé que de estas tres fracciones que tengo acá, yo voy a tener que utilizar la que tenga solo numeritos. O sea, esta de fijo yo la voy a tener que usar. No puedo usar las que tengan solamente letras entre sí porque no podría hallar ningún valor buscado. Muy bien, entonces una vez que tengo esto, voy a encontrar el radio. Entonces, para hallar el radio, fíjese, yo voy a utilizar esta fracción, ¿por qué? Porque tiene radio, y la que tiene solo numeritos. Entonces, para hallar el radio, yo tendría que hacer el seno de 30 entre 4.5, eso tiene que ser igual que el seno de 90 entre R. Una vez que tengo eso, recordemos, vamos a multiplicar en cruz y lo que le toque multiplicar a R va a quedar dividiendo. Es decir, que esto me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría que R es igual a 4.5 por el seno de 90 entre el seno de 30. ¿Ok? Y vemos a ver cuánto nos va a quedar eso. Vamos a hacerlo por acá en la calculadora. Escribimos la fracción 4.5 por seno de 90 y abajo va a quedar dividiendo el seno de 30. Seno de 30, tecla igual, y esto me va a dar 9 como resultado. Quiere decir que el radio va a medir 9. Entonces me lo voy trayendo de una vez a la hoja de respuestas acá. Vamos con la apotema. Para la apotema voy a hacerlo aquí con color rojo para distinguirlo. Para averiguar la apotema, yo estoy seguro de que voy a tener que utilizar esta fraccioncita de acá. ¿Por qué? Porque es la que tiene la A que ando buscando. Y de nuevo vuelvo a utilizar la fracción que tiene solo numeritos. Entonces, hago de la siguiente manera. Seno de 30 entre 4.5 tiene que ser igual a seno de 60 entre A. Seno de 60 entre A. Multiplico en cruz, ¿verdad? Entonces, A tiene que ser igual a 4.5 por el seno de 60, ¿verdad? Multiplicando en cruz, aquí. Y el seno de 30 quedaría dividiendo entre el seno de 30. Muy bien, fíjese que ya ahí ya tengo despejada la A. Entonces me quedaría 4.5 por seno de 60
todo esto que vamos a hacerlo desde el comienzo, 4.5 por seno de 60. Y abajo va a quedar el seno de 30. Tecla igual y esto me va a quedar 9 raíz de 3 entre 2. 9 raíz de 3 entre 2. Recordemos, para saber un aproximado, esto me quedaría 7.79. Aplicando la tecla SD para saberlo en decimales, 7.79. Que aproximadamente 7.79. Y esto sería el apotema. Y lo voy a escribir acá. 7,79. El perímetro, recordemos la formulita del perímetro, que vea que esa sí está por aquí, véala. Aquí está. La fórmula del perímetro es la cantidad de lados por la medida del lado. O lo que es lo mismo, ¿verdad? Sumar todos los lados. Fíjese, todos los lados de este hexágono miden 9. Entonces el perímetro, ¿verdad? Tendría que ser lo que mide el lado por la cantidad de lados. 6 por 9, eso me va a dar 54. Muy bien, ok. Muy bien, finalmente resta encontrar el área. Pero recordemos que la formulita del área es perímetro por apotema entre 2. Entonces, en este caso, el perímetro, véalo aquí donde está, es 54. Por el apotema lo habíamos encontrado que era 7.79 aproximadamente. Entonces, 54 por 7.79. Y lo que nos dé esto lo vamos a dividir entre 2. Entonces, vamos a resolver esta parte de acá. Fíjense, entonces me quedaría 54 por 7.79 y eso lo divido entre 2. Esto me quedaría, apretando la tecla SD, 210.33 aproximadamente. Ese sería el área. Y con esto concluimos el primero de los ejercicios. Muy bien. Vamos con el segundo. En este caso, lo único que se nos dice es que esta figura tiene un radio de 4 centímetros. O sea, recordemos que el radio, si trazo el centro, como lo hice allí, el radio va de aquí a un vértice. Entonces dice que el radio mide 4 centímetros y se nos pide calcular todo lo demás. Entonces, primero que todo vamos a ver de qué figura se trata. Vamos a contar la cantidad de lados. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien, tendríamos 11 lados. Entonces, este sería un endecágono, ¿verdad? Entonces volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lados en total. Muy bien, entonces vamos a limpiar un poco aquí la figura. Entonces, con base en esto, es que vamos a determinar todas estas medidas que se me solicitan. Muy bien, entonces lo primero que se nos solicita es la cantidad total de diagonales, que sería la primera fórmula, que es n por n-3 entre 2. En este caso, como n es 11, ¿verdad? Son 11 lados, tendríamos que hacer 11 por 11 menos 3 y lo que nos da entre 2. Entonces, vamos haciéndolo por acá. Tendríamos 11 menos 3 entre 2, tecla igual, eso me quedaría 44 diagonales en total hay acá. Entonces vamos escribiéndolo.
las diagonales desde un vértice, la fórmula es n-3, o sea, a ese 11 le restamos 3, me va a quedar 8. Sumatoria de los ángulos internos, vamos a ver. La sumatoria de los ángulos internos, vea que aquí tenemos la fórmula, que sería 180 por 11 menos 2. Entonces, haciéndolo de una vez, 180 por 11 menos 2, 1620 me quedaría. 1620, y de una vez aprovecho para sacar la medida del ángulo interno, ¿verdad? Que sería esta. Entonces esto sería 180 por n, que es 11, menos 2 entre 11. Ok, haciendo esto en la calculadora, ¿verdad? Me tendría que quedar, vamos a revisar. Me tendría que quedar lo siguiente, me tendría que quedar 180 por 11 menos 2, todo esto entre 11, tecla igual, 147.27. Entonces 147,27. Muy bien, entonces vamos a ir escribiendo esas dos respuestas, 1620 y 147.27. Entonces 1620, 147.27. Muy bien, vamos con la medida del ángulo central. Para ello podemos ir borrando por acá. La medida del ángulo central sería 360 entre n, que es 11. 360 entre 11, esto me quedaría 32.72 aproximadamente. Ok. Recordemos que la medida del ángulo central mide lo mismo que el ángulo externo, entonces ya calculamos las dos de una vez. Entonces 32.72. Entonces aquí lo ponemos como ángulo externo también de una sola vez. La sumatoria de los ángulos externos siempre es invariante, 360 grados. Ok. Una vez que tenemos esto, ya vamos a continuar con el cálculo de el lado, la apotema, el perímetro y el área. Para poder hacer esto, vamos a necesitar la ley de senos otra vez. Entonces, para ello, lo que primero tenemos que formar es el triángulo de trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí se nos decía que el radio medía 4, ¿verdad? Que es la información que yo puse en la figura. Entonces, vamos a terminar de cerrar aquí esto. Y de una vez, aquí trazamos la apotema en verde, vamos a hacerlo. Fíjese, ahí está la apotema en verde. Recordemos que este angulito en rojo que yo estoy señalando aquí, ese ángulo en rojo es la mitad del ángulo central, ¿verdad? Entonces, todo este triangulito que yo estoy señalando en rojo me lo voy a traer aquí. Me lo voy a hacer en grande. Vamos a ponerlo por aquí para trabajar de manera más holgada. Entonces, ponemos por acá. Fíjese que este lado de acá, este que estoy escribiendo en este momento, vamos a escribirlo. Este va a medir 4. ¿Por qué? Porque ese es otro radio. Recordemos que todos los radios miden igual. Entonces, este 4 que acabo de poner sería este 4 que estoy poniendo aquí en la figura en grande. Este ángulo que estoy señalando va a medir la mitad del ángulo central.
Entonces agarramos el ángulo central, que es 32.72 y lo divido entre 2. Hagámoslo por aquí. Entonces 32.72 lo dividimos entre 2. Esto me va a quedar 16,36. Entonces lo escribimos. 16,36. Vamos a ponerlo más claro. 16.36. Recordemos que este ángulo es recto, ¿verdad? Según la figura. Y esa línea en verde, esta línea en verde que estoy señalando aquí, vendría a ser este lado de acá, que esa es la apotema, ¿verdad? Recordemos que este segmento que estoy señalando, véanlo en la figura aquí, este segmento no sería el lado completo, sino que sería la mitad del lado. Entonces voy a ponerle X. No se nos olvide que ahora que nosotros vamos a averiguar X, cuando ya tengamos el valor de X, voy a tener que multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Porque X es solamente la mitad del lado. Entonces, para saberle el lado completo, voy a tener que agarrar esta X y la multiplico por 2. ¿Para qué? Para que me dé el lado. Muy bien. Ahora sí, en este triángulo de acá, lo único que me hace falta averiguar es este ángulo que estoy señalando ahorita. Entonces, para ello, yo nada más debo hacer el 180 grados que suman todos los ángulos internos, le resto 16.36 del ángulo superior y le resto 90 del ángulo recto que ya tengo por allí. Y lo que me da es el ángulo faltante, que sería, vamos a ponerlo por aquí, 73.64. De esta manera. Y ahora sí escribimos la ley de senos. Seno de 16,36 entre el lado opuesto, que sería la X, tiene que ser igual a el seno de 90, o sea, este de acá, entre el lado opuesto, que sería el 4, y eso tiene que ser igual al seno de 73,64 entre el lado opuesto, que sería A. Muy bien, ahora sí, para averiguar la X, yo sé que yo voy a tener que utilizar la fracción que tiene X y la de los numeritos. Entonces, utilizando esta de allí, yo puedo saber fácilmente, voy a reescribirla, voy a hacerlo aquí con azul. Yo tendría aquí que el seno de 16,36 entre X es igual a el seno de 90 entre 4. Multiplico en cruz, entonces la X me va a quedar 4 por el seno de 16,36 y abajo va a quedar dividiendo el seno de 90. Muy bien, hacemos esto en la calculadora. 4 seno de 16.36 dividido entre el seno de 90. Cierro allí, tecla igual y resulta que esto es 1.1266. Vamos a redondearlo a 1.13. Entonces, esto sería aproximadamente a 1,13, a 2 decimales. Ese es el valor de X. Pero recuerde que X era la mitad del lado, entonces para saberle el lado, yo voy a tener que multiplicarlo por 2, ¿verdad? Entonces, voy a hacer 1.13 multiplicado por 2. Eso, si lo hago en la calculadora, me va a dar 2.26 aproximadamente. Entonces ya sé cuánto mide el lado. 2.26. Y lo voy escribiendo por acá. 2,26. Vamos con el apotema. Para el apotema, pues simplemente voy a usar igual ahí la que ya tengo planteada como ley de senos. Voy a utilizar esta primera fracción, ¿por qué? Porque tiene el A, que sería la del apotema, y los
numeritos sueltos, ¿verdad? La fracción de puros numeritos. Entonces, eso voy a hacerlo por acá en verde. Entonces, apotema. Escribo seno de 90 entre 4 debe ser igual al seno de 73/64 entre A. Muy bien, entonces aquí multiplicando en cruz vamos a tener de que la A es igual a 4 por seno de 73,64 dividido entre el seno de 90. Muy bien. Haciendo esto en la calculadora, tendríamos 4 por seno de 73,64 dividido entre el seno de 90. Seno de 90. Tecla igual y esto me daría 3.8380, lo redondeamos a 3.84. Entonces esto me quedaría 3.84 y lo escribimos. Muy bien. Aquí en apotema. Ok. 3.84. Para el perímetro, muy bien, recordemos que el perímetro es lo que mide el lado por la cantidad de lados. O sea, básicamente el perímetro es n por l. N es la cantidad de lados, o sea, 11. Por el lado, ¿cuánto medía el lado? Fíjese que aquí lo averiguamos, aquí donde estoy marcando, que era 2.26. Entonces, haciendo esto, 11 por 2.26 11 por 2.26, esto me quedaría 24.86 como perímetro. Entonces lo escribo de una vez aquí, 24.86. Muy bien. Una vez que tenemos el perímetro, vamos con el área. Y la fórmula del área es perímetro por apotema entre 2. Perímetro lo acabamos de averiguar. Es 24.86. A eso lo vamos a multiplicar con el apotema, que también lo tenemos acá, fíjese, que es 3.84. Y eso lo dividimos entre 2. Y revisemos a ver cuánto nos da esa multiplicación. Entonces 24.86 por 3.84, esto dividido entre 2, esto nos daría con ese de 47.73. Y ese sería el área. Muy bien, vamos con nuestro último ejercicio. Ahora fíjese que en esta figura se nos da la apotema. Entonces, de nuevo, partiendo de un centro, hay que formarnos un triangulito, por decirlo así, mágico, ¿verdad? Es el triangulito de trabajo. Entonces, fíjese que en verde otra vez hacemos la apotema. En azul estaría el radio, ¿verdad? Recordemos que este ángulo en rojo, ¿verdad? Sería la mitad del ángulo central y con eso empezamos a trabajar. Muy bien, antes de eso necesitamos saber qué clase de figura es esta. Entonces vamos a contar los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quiere decir que esto es un dodecágono. N igual 12. Ok, vamos a borrar. Muy bien. Y aplicamos las mismas formulitas, pero ahora con n igual 12.
Muy bien, ahí tenemos las fórmulas. Vamos con la primera, que es la cantidad total de diagonales, que es n por n-3 entre 2. Esto lo podríamos sustituir de verdad de una sola vez en la calculadora, ¿verdad? N igual 12, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer 12, paréntesis, 12 menos 3, ok, todo esto entre 2. Entonces, en esa primera fórmula de diagonales totales, cambié la n por un 12 y esto me va a dar 54. Entonces, de una vez vamos escribiéndolo aquí. Esto me quedó 54. Vamos con diagonales desde un vértice. Fíjese que la formulita es la segunda y dice n-3, o sea, al 12 le voy a restar 3. 12 menos 3 es 9. Sumatoria de los ángulos internos. Esta vendría a ser esta formulita de acá. Entonces tendré que hacer 180 por 12 menos 2. Muy bien. Entonces, si hacemos 180 por 12 menos 2, eso me va a quedar 1800. Eso se lo dejo de tarea. 1800. La medida del ángulo interno. La medida del ángulo interno, ¿verdad? Básicamente es tomar la anterior y dividirla entre 12. Fíjese que estas dos son muy parecidas, ¿verdad? Es exactamente lo mismo de la anterior dividido entre 12. Entonces, si hacemos esto, si usted la hace de manera completa, eso le tiene que dar 150, tal y como me aparece allí, ¿verdad? Esta formulita, ¿verdad? Que sería esta, me tendría que dar 150. Y esa es la medida del ángulo interno. Muy bien, vamos con la medida del ángulo central. La medida del ángulo central, voy borrando un poco por acá, sería esta de acá, ¿verdad? Sería 360 entre 12, ¿verdad? Eso me quedaría 30 como resultado final. Entonces, le solicito que por favor realice esa operación, 30. Muy bien. Una vez que tenemos esto, vamos con la sumatoria de los ángulos externos, que eso es fijo, ¿verdad? Eso siempre es 360. Y la medida del ángulo externo, ¿verdad? Que mide lo mismo que el ángulo central, o sea, 30 grados también. Muy bien, como ha sido usual en todos estos ejercicios, para calcular las 4 últimas cosas, yo necesito utilizar la ley de senos. Y ese triangulito mágico, ¿verdad? Del que hemos venido trabajando. Entonces, ese triangulillo de acá, yo me lo voy a traer por acá en grande. Entonces, ¿cuál es este triángulo? Este triángulo sería este que voy a colorear en rojo. Este de acá, ¿ok? Entonces, fíjese que este lado de acá vendría a ser el apotema. Este sería el apotema. Este vendría a ser el radio. Este ángulo de acá es ese que está coloreado aquí en rojo. Y sería la mitad del ángulo central, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto mide el ángulo central? El ángulo central, fíjese que medía 30. Entonces, ese ángulo en rojo mide la mitad de eso. O sea, 15. Lo voy escribiendo. Muy bien. ¿Qué información se me daba en esta figura? Fíjese, aquí al puro comienzo, véalo aquí donde lo voy a subrayar en rojo. Se me estaba diciendo que la apotema mide 7. O sea, básicamente, esta A de acá, esta A la borro. ¿Por qué? Porque yo ya sé que esto mide 7. ¿Ok? Ahora, ¿qué necesito? Necesito saber esto de acá. Esto donde estoy poniéndole X, eso sería la mitad del lado. ¿Por qué? Porque esa X
o este segmento el que le estoy poniendo X sería solamente este pedacito que voy a señalar en la figura. Fíjese, esto que estoy poniendo aquí en rojo sería esto, sería la mitad del lado, ¿verdad? Porque el lado completo iría desde aquí hasta aquí. Entonces, al final, cuando averigüemos el valor de X, vamos a tener que multiplicarlo por 2. Muy bien. En este triángulo, lo último que nos falta es saber la medida de este ángulo que estoy señalando, de este ángulo de acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Sabemos que todos los ángulos suman 180. Entonces a 180 le resto 15 del ángulo superior, ¿verdad? Y le resto 90 del ángulo recto y lo que me queda es el ángulo faltante, que es 75, o sea, este de acá. Muy bien. Una vez que ya tengo todo esto planteado, debo determinar la ley de senos. Escribimos seno de 15 entre el lado que está al frente, ¿verdad? 15 con la X del frente, tiene que ser igual que el seno de 90, o sea, el ángulo recto, con el lado que está al frente, que sería R, y eso tendría que ser igual que el seno de 75 entre el lado que está al frente, que sería 7. Entonces, vamos a averiguar X. Para averiguar X, evidentemente voy a tener que tomar la fracción que tiene la X y la de los números. ¿Cuál es la de los números? Claro, la última, véala. No puedo agarrar la de R porque no puedo tener dos letras. Entonces, escribo seno de 15 entre X tiene que ser igual al seno de 75 entre 7. Multiplico en cruz y lo que quede multiplicando con X, que en este caso es el seno de 75, va a quedar dividiendo. Entonces, X es igual a 7 por seno de 15 entre seno de 75. Esto lo vamos a meter en la calculadora. Quedaría 7 por seno de 15 entre el seno de 75. Tecla igual. SD me quedaría 1.88 redondeado. Entonces, 1.88. Pero recordemos que X era la mitad del lado. Recordemos que X era solamente este pedacito de acá, este que estoy señalando. Entonces, para averiguar el lado tengo que multiplicarlo por 2. Entonces, el lado sería 1.88, pongámoslo por aquí, 1.88 por 2. Esto sería 3.76, sería el lado. Y vamos escribiéndolo de una vez. Ok, acá el lado, 3.76. Vamos con el radio. Para averiguar el radio igual, ¿verdad? Utilizamos la ley de senos. Entonces, tomamos la fracción que tiene el R, en este caso esa que señalé en verde, y la de los numeritos, o sea, las dos últimas. Entonces, me quedaría seno de 90 entre R igual al seno de 75 entre 7. Multiplico en cruz, entonces R quedaría 7 por seno de 90 entre el seno de 75, ¿verdad? Que queda dividiendo porque le tocaría con la R. Hacemos 7 por seno de 90 entre seno de 75, tecla igual, y esto me quedaría 7.25 aproximadamente.
725, redondeado, ¿verdad? Entonces esto lo traigo para acá, la hoja de respuestas, y escribimos 7.25. Y ahora sí, vamos con el perímetro. El perímetro es n por L, o sea, la cantidad de lados por lo que mide el lado. Recordemos que nuestra figura era un dodecágono, o sea, tenía 12 lados, o sea, n igual 12. Entonces esto va a ser 12 por lo que mide el lado. ¿Cuánto mide el lado? Claro, 3.76. Hacemos esa multiplicación para saber el perímetro. 12 por 3.76 igual a 45.12. Y lo voy escribiendo de una vez. El área, la fórmula es perímetro por apotema entre 2. El perímetro, ahí está, ¿verdad? Es 45.12. El apotema me lo estaban dando. Con eso empecé a trabajar, no fíjese. El apotema es esta. Ahí me lo decía, era 7. Entonces, el perímetro 45.12. Ok, 45.12 por 7 entre 2. Resolvemos esto. 45.12 por 7 entre 2. Y eso me va a dar 157.92. Muchas gracias.